Hola, soy el profesor Cristian Claudio Aranda, profesor de Lenguaje y Comunicación, y aquí está mi colega, el profesor Arturo Cárdenas Aedo, profesor de Historia, y esto es 1960, cuando la Tierra rugió. Sin duda, Valdivia es una de las ciudades más hermosas del sur de Chile. Pero ¿sabías que esta ciudad tan linda, emplazada entre ríos, una ciudad que tiene 467 años de existencia, con una superficie de 1015,6 kilómetros cuadrados y con casi 150.000 habitantes, ha pasado por muchas catástrofes y desastres naturales? Destruida en 1599 y refundada en 1647, Valdivia ha pasado por erupciones volcánicas, incendios forestales, temporales, trombas marinas y 4 terremotos. El primero en 1575, el segundo en 1837, también el reciente sismo de 2010 y el de 1960. El megaterremoto más grande registrado por los instrumentos de medición telúrica del que se tenga memoria. Nos adentramos en un extenso viaje por las calles valdivianas junto al profesor Arturo Cárdenas, testigo viviente del terremoto del 60, para conocer un poco más de historia de esta ciudad, la perla del sur, que siempre que ha caído se ha vuelto a levantar gracias al tesón de tantos personajes que han pasado por sus calles. Te invito a que te pongas cómodo y disfrutes de este documental explorando las curiosidades de nuestra ciudad. A pesar del amplio panorama de destrucción que dejó el terremoto de 1960, ¿te has puesto a pensar cómo fue que este edificio logró mantenerse en pie casi sin daño? Y en esta ocasión nos dirigimos a la foto que aparece acá. Corresponde a la esquina de la calle Camilo Enríquez con Arauco, y vamos a ver cómo fue el cambio que se vivió entre 1960 y la actualidad. Ha pasado por 2 terremotos ese sector y el edificio Prales sigue incólume, no se ha movido un centímetro. A ver cómo fue eso, porque ahí el profesor Arturo nos va a contar la historia del mítico edificio Prales de Valdivia. El edificio Prales es una construcción sólida ubicada en calle Maipú frente a la Plaza de la República. En el pasado fue el lugar del Hotel Bucenius y hoy es ocupado por oficinas y tiendas comerciales, siendo uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad. El edificio Prales se estableció en el mes de agosto de 1952 y pertenece a las familias Prochel y Morales, por eso el nombre, Prales. Nos encontramos hoy día frente de la Plaza de la República aquí en la ciudad de Valdivia, y detrás de mí está el mítico edificio Prales, que fue uno de los edificios que soportó este terremoto, ¿no es cierto?, y maremoto del año 60. Ahí podemos ver las imágenes que está prácticamente con toda su estructura y bases como
era y es desde su construcción en el año 1900. Este edificio, llamado edificio Prales, ustedes pueden observar que la planta baja siempre ha sido y es de los edificios comerciales, o sea, ¿ya? Y como pueden ver, hacia arriba todos son departamentos en los cuales para el año 1960 esto estaba completamente habitable, ¿ya? Por lo tanto, pueden ver ustedes la gran cantidad de departamentos que forman parte de prácticamente una media cuadra, ¿ya? De esta parte emblemática de la ciudad de Valdivia. Desde calle Camilo Enríquez, viendo hacia la intersección con Arauco, se puede ver este edificio mítico, el edificio Prales, y hay una fotografía de la época, del año 60, que fue post-terremoto, y ahí podemos darnos cuenta de cómo esta estructura fue que se mantuvo en pie durante tantos años. Profesor, ¿cómo cree usted que esta mole, característica valdiviana, fue que se mantuvo en pie sin prácticamente daños colaterales? Ya, la explicación es muy sencilla. Lo que pasa es que en el siglo pasado, cuando hablamos del siglo pasado, el 1900, ya, los edificios se construían con los mejores materiales que habían en existencia en esos tiempos. Además, la mano de obra era 100% humana, vale decir, las 24 horas del día era supervisado y era vigilado la construcción y que sean utilizados, repito, los mejores materiales, los fierros, ¿no es cierto?, las construcciones de la mejor calidad, y eso hizo entonces de que este edificio no sucumba, ¿no es cierto?, para el año 1960. Y son dos terremotos que ha soportado también, porque tenemos que contar el de 2010, que también fue de una magnitud 6.6, así que realmente valorable la obra de ingeniería, ¿no? ¿Cierto? Indudablemente, porque este edificio que ustedes pueden observar, después del terremoto del año 60, mayores reparaciones no se hicieron, porque la verdad las cosas de que no tuvo gran destrucción, ¿ya? Salvo, ¿no es cierto?, lo típico que fue la gran cantidad de vidrios que reventaron en ese tiempo de los diferentes departamentos, pero nada más. Y así es como el profesor Cárdenas contempla con nostalgia la fotografía del pasado, comparándola inevitablemente con el estado actual de este mítico edificio valdiviano. Y el panorama es sorprendente. No se ha movido ni dañado, lo que demuestra la altísima calidad de la obra de ingeniería que ha erigido esta estructura. Estamos aquí en la Costanera, frente al puente Pedro de Valdivia, que fue uno de los lugares emblemáticos que logró superar, ¿no es cierto?, la fuerza del terremoto del año 1960. Indudablemente este puente, el día 22 de mayo, sufrió también la fuerza del terremoto, y en algunos lugares este puente se trizó, y por mucho tiempo solamente fue utilizado como medio de vía para las personas, no así para los vehículos y menos para los vehículos pesados. Además, tenemos que recordar que esta costanera donde nosotros estamos en estos momentos, indudablemente está muy cambiado. Esto que estamos aquí es algo moderno. En esos tiempos esto era solamente, todo era de madera y algunos adoquines y mucho barro, o sea, vale decir, aquí no había una delimitación de lo que es calle, ¿no es cierto?, con lo que es los famosos malecones o en este caso, como se conocen hoy día, ¿no es cierto?, los puertos de atraque, dijéramos, de donde llegaban las embarcaciones.
¿Y enfrente de la costanera que tenemos? Ya. Sí, bueno, aquí enfrente de la costanera hay una situación muy, muy interesante. Ahí, donde está este bosque, supuestamente, había una fuente de trabajo muy importante para los valdivianos. Significa que ahí existía la Cervecerías Unidas, ya una fábrica, ¿no es cierto?, que a nivel nacional distribuía, ¿no es cierto?, las cervezas y algunos licores famosos que eran elaborados, en este caso, por un grupo de alemanes que se instalaron en este lugar para producir, repito, esta cerveza, ¿no es cierto?, valdiviana. Y lo que nos contaba el profesor Cárdenas es que enfrente, en este lugar que se ve cruzando el puente Pedro de Valdivia, en el lado de Isla Tejas, estaba la Cervecería Unida, obra de la familia Ambanter, un emplazamiento valdiviano conocido en los años 1850, 1851. Fue fundada esta cervecería que albergó y dio trabajo a mucha gente durante las primeras épocas de nuestra Valdivia, y por supuesto que ahora solamente queda este parque emplazado allí. Ha sido motivo de litigios también, donde han querido instalar un segundo puente para poder liberar el paso de los vehículos en el Pedro de Valdivia, pero se considera monumento histórico hasta el momento, junto con Casa Prochel, que se ve al otro lado. Por lo tanto, aquí también hay historia, como pueden ver, hay historia valdiviana. En estos momentos ustedes están observando, ¿no es cierto?, el edificio de la Municipalidad de Valdivia, un edificio, ¿no es cierto?, con arquitectura moderna. Pero, ¿cuál es la importancia que tiene del terremoto del año 60? Ustedes pueden ver que todo el techo de la ilustre Municipalidad de Valdivia es de cobre. Este techo de cobre tiene una historia. Este techo pertenece a un castillo, al castillo de la familia Aferbe y Scalver, que pronto los vamos a ir a visitar para que vean ustedes el lugar exacto donde yo estaba. Lo único rescatable, repito, de este castillo muy hermoso es el techo que en estos momentos, repito, lo tiene la ilustre Municipalidad de Valdivia, como un ejemplo para que ustedes vean cómo en esos años, ¿no es cierto?, este material tan valioso que produce Chile ya lo tenían, ¿no es cierto?, los alemanes como un sistema, ¿no es cierto?, de protección para, en este caso, sus viviendas y indudablemente para este lindo castillo, ¿no es cierto?, que pronto lo vamos a ir a ver y que está a la orilla del río Calle. Aquí vamos caminando por el famoso muelle de la Peña, un puerto o un muelle, podríamos decir, que antes del terremoto del año 60 ya cumplía una vida útil muy importante. ¿Por qué? Porque en esos tiempos la población, la gente que le trabajaba a los dueños de la fábrica Rublos, otra zapatería, ¿no es cierto?, que existía aquí en Valdivia y que estaba instalada aquí al frente, ya mirando estas imágenes. Entonces, esta gente, como una manera de poder cruzar hacia Valdivia, o sea, hacia la parte del centro, lo hacía a través de botes. Entonces, este muelle, que prácticamente ustedes pueden ver que ya quedan solamente algunos palos, ¿no es cierto?, de esos tiempos, ya, esa era la importancia. Entonces la gente, para cortar distancia y tiempo, se balseaba. Y aquí habían botes, personas, 3, 4, 5 botes que durante todo el día cruzaban, la gente indudablemente pagando una cierta cantidad de dinero por el transporte. Este torreón, que se llama El Canelo, fue construido por los españoles hace muchos años atrás, y si ustedes observan, está justamente en la línea que indica hacia el muelle de la Peña. Entonces eso está indicando de que
Cuando los españoles llegaban a la ciudad de Valdivia, ellos desembarcaban aquí en el Muelle de la Peña y llegaban entonces a establecerse aquí frente a este torreón llamado El Canelo. ¿Qué función cumplían los torreones en el tiempo colonial? Ya, mire, según cuenta la historia, que estos torreones eran verdaderas cárceles. Ahí, la verdad, las cosas que guardaban a los presos, ¿no es cierto? Y indudablemente custodiados por todos las cuatro esquinas, si podríamos decir, por guardias españoles. 467 años ya han pasado desde la fundación de nuestro Valdivia, la Perla del Sur, un 9 de febrero de 1552. Y el profesor Cárdenas tiene muchas historias para contarnos sobre este torreón, el mítico torreón El Canelo, que está emplazado aquí en calle General Lagos, donde él nos contaba la historia de lo que era el muelle de la Peña. Vamos a seguir nuestro recorrido a través de las calles de Valdivia, a ver qué historia nos puede contar también de la memoria histórica que tenemos en nuestra ciudad de Valdivia. El coronel Santiago Buera fue uno de los principales estrategas del tiempo de la independencia, y por supuesto que también tiene una calle emblemática que parte en Plazuela Berlín, esquina con Picarte, y se extiende cruzando todo Valdivia hasta este punto en donde estamos ahora, cruzando General Lagos, donde el profesor Cárdenas nos va a contar qué historia hay detrás de esta calle en la parte final de Bueras. ¿Qué estamos viendo, profesor? Bueno, en estos momentos ustedes pueden ver, ¿no sé?, que aquí hay un condominio moderno que en estos momentos debe tener aproximadamente unos 4 años. Pero si nosotros hiciéramos desaparecer este condominio, en la parte al fondo, mirando para el río Calle, muy pocos valdivianos, pero muy pocos saben que en el año 60 ya existía un castillo. Repito, era un castillo hermoso. Yo tuve la oportunidad de conocerlo por dentro, pero una vez que se produjo el sismo, porque esto quedó totalmente abandonado, las escaleras eran de mármol, los tomamanos, y ojo, el techo que acabamos nosotros de filmar era de cobre y que hoy día, ¿no es cierto?, lo tiene la ilustre Municipalidad de Valdivia. Este castillo tenía un promedio, dijéramos, de prácticamente casi media hectárea de terreno, y aquí esta gente, ¿no es cierto?, mantenía aves exóticas como los pavos reales. Era hermoso venir a ver los pavos reales, ¿no es cierto?, que libremente caminaban, ¿no es cierto?, por este sector. ¿Qué más les puedo agregar? Era un castillo, ¿no es cierto?, de muchos pisos, y todo era muy decorado a la usanza, ¿no es cierto?, de la edad moderna, ¿ya? Y bueno, indudablemente ellos traían toda esta modernización, todas estas cosas lindas, las traían indudablemente desde Europa. Ya hemos avanzado hasta calle General Lagos, y esta es calle Santiago Bueras, la que habíamos conversado, que viene desde Ramón Picarte hasta acá, hasta el final, hasta General Lagos, cruza y llega hasta el muelle que se encuentra ahí. Ahora les dejo una pregunta, a ver si alguien sabe quién fue el coronel Santiago Bueras, qué conocen de él. Es un estratega militar chileno de mucho tiempo, a ver qué saben de él. ¿En qué batalla participó Santiago Bueras? Nos encontramos en la calle General Lagos, prácticamente casi al final de esta vía, pero las imágenes que ustedes están observando corresponden a lo que era la maestranza de la familia Aferbe y Scalver. Cuando yo hablo de maestranza, significa que en este lugar, cuando llegaba los barcos de esta familia, que se llamaban Torna Galeone y Alberto, que eran enormes barcos que medían, sin exagerar, prácticamente casi unos 500, perdónenme, unos 60, 70 metros de largo, y ellos ingresaban aquí al canal Aferbe, que luego se lo vamos a ir a mostrar. Entonces, repito, todo este lugar
era de un gran movimiento porque una vez que llegaban estos barcos se le hacía todo lo que era, ¿no es cierto?, las reparaciones y estaban estacionados por mucho tiempo hasta que nuevamente salían a navegar hacia los mares del mundo. Este lugar donde nosotros nos encontramos, que forma parte del río Calle, tiene una historia bien especial. En este mismo lugar donde se está filmando en estos momentos se llama Canal Afferbeck. ¿Y por qué su nombre? Porque en este lugar vivía la familia Afferbeck y Scalver, y en este canal llegaban los barcos de su propiedad, que eran enormes barcos que hacían viajes por todo el mundo. Uno de estos barcos se llamaba Tornagaleones y el otro barco se llamaba Carlos Alberto. El Carlos Alberto, para que ustedes sepan, se hundió para el año 1960 en Corral. Ese barco estaba en esos momentos en la bahía de Corral y fue indudablemente arrastrado por las olas que llegaron en esos momentos. Y el Tornagaleone posteriormente ya quedó acá en este canal y ya dejó de funcionar y se fue desarmando parte por parte hasta totalmente desaparecer. Tenemos que destacar aquí lo siguiente, que si llegaban en esos años 60 estos enormes barcos, significa entonces que este río tenía un tremendo calado. Calado significa la profundidad con la cual, ¿no es cierto?, pueden estos barcos llegar. Aquí tendríamos que estar hablando más o menos de un calado sobre 10 a 12 metros de profundidad, lo que indudablemente hoy día eso no existe. Hoy día este canal Afferbeck, me atrevo a decir que no más allá de 4 o 5 metros de profundidad tiene, producto de toda la suciedad, producto, ¿no es cierto?, de lo que produjo también, ojo, aquí el Riñiguazo, que dejó una capa enorme, ¿no es cierto?, de barro y que quedó sumida para siempre en las profundidades de este río. En la parte de al frente que ustedes están observando, ¿no es cierto?, se ve una verdadera selva. Pero esto también tiene una historia. Este es un islote. Este islote tenía vida porque en el año 60, ¿quiénes vivían aquí? Vivían justamente familias de los alemanes, y era un lugar muy precioso porque tenía una vista panorámica prácticamente de 360 grados. Y era muy visitada. Entonces la gente, ¿qué es lo que hacía? Con sus botecitos a remo, ¿no es cierto?, llegaba y atravesaban aquí al frente donde estamos nosotros y posteriormente salían, ¿no es cierto?, por la calle General Lago y hacia el centro o a cualquier lugar que ellos quisieran hacer. Eso. Nos encontramos aquí en la calle Guillermo Free con la intersección de Philip. Aquí en las imágenes que ustedes están observando tenemos la famosa fábrica Baez, ¿ya?, de unos alemanes que se radicaron aquí en la ciudad. Esta fábrica tiene ocupaba, mejor dicho, casi más de 1 hectárea de terreno y le daba trabajo a más de 1000 personas. Las máquinas fueron traídas en su totalidad de Alemania y el resto era todo un trabajo manual que lo realizaban los obreros, en este caso chilenos. Podemos agregar también que desde el mismo día del 22 de mayo de 1960, esta fábrica cerró, porque aquí podemos ver que quedan, ¿no es cierto?, las murallas, pero esto se derrumbó, pero en un 100%, no hubo manera de poder recuperar posteriormente esta fábrica. Aprovechando la filmación, ¿no es cierto?, de la ex fábrica Baez, a mi espalda, frente a mí, tenemos
lo que es o lo que era la panadería Valdivia. Esta panadería en el año 1960, después del terremoto, una semana posterior, hablemos así como por el 28 de mayo, los militares del regimiento caupolicán tomaron posesión de esta panadería porque aquí, desde las 6 de la mañana, tenían que venir los familiares con una jarra o una olla a buscar, ¿no es cierto?, en este caso, los desayunos con los respectivos panes, ya, para alimentar la familia. Cada familia tenía que llegar con una ficha en la cual entonces los militares les hacían entrega de esta alimentación. Hay que destacar que estamos hablando del mes de mayo, en donde el frío, ¿no es cierto?, la lluvia, era un problema muy serio, sobre todo para los niños chicos y para la gente en general. Y otra cosa que hay que destacar, que este lugar donde nosotros estamos, indudablemente era de tierra, o sea, aquí no estaba esto pavimentado, por lo tanto la humedad, el barro sobre todo, era pero una cosa tremenda para poder sortear cada día, ¿no es cierto?, estos embates de la naturaleza. Y en Avenida Pérez Rosales, ¿qué estamos viendo, profesor? Ahí una casa. Esta es una casa que soportó el terremoto del año 60, pero como pueden ver en su estructura, se ve bastante a mal traer. En estos momentos yo creo que no hace más de un año que quedó desocupada, pero aquí está. ¿Ya? Aquí está en estos momentos vigente como un testimonio, ¿no es cierto?, de lo que fue la fuerza de este gran terremoto del año 1960. Impresionante como algunas de las casas que tienen diseño colonial alemán han podido también resistir al paso del tiempo, al paso de dos cataclismos gigantes. Me parece, estamos ahí en el barrio Pérez Rosales. Lo que estamos viendo en estos momentos son las casas que los dueños de la fábrica Baez le construyeron a sus trabajadores en el año 1960. Como pueden ver, estas casas están totalmente habitables, y lo otro es que no sufrieron mayores daños, ¿ya? Porque ustedes pueden ver que son construidas de madera, y la madera fue uno de los materiales que resistió, ¿no es cierto?, los embates de este terremoto del año 1960. Hoy día podemos ver de que todas estas casas están habitadas por exfuncionarios de la fábrica Baez, y también están siendo arrendadas, en este caso, ¿no es cierto?, por los dueños que se la adjudicaron a través del tiempo. Bien, estamos aquí, ¿no es cierto?, en el Centro de Educación de Adultos Luis Molbrione, ex Escuela 3. A mi espalda sale, ¿no es cierto?, el logo de quién eran los responsables de la construcción de los colegios de ese entonces. Este edificio fue construido en el año 1945, ¿ya? Y podemos decir entonces que también sufrió los embates del terremoto del 60, pero podemos observar que mayormente no tuvo grandes daños estructurales. Y esto significó entonces que siempre fue utilizado como colegio y no tuvo ninguna interrupción para la educación de los niños valdivianos. Este colegio, hay que recordar que era un colegio de niños y cuya matrícula sobrepasaba los 2000 alumnos en dos jornadas, jornada
de mañana y la jornada de la tarde. Y ahora se ha dejado caer una pequeña lluvia en Valdivia. ¿Dónde nos dirigimos, profesor? Ya, en este momento estamos en la calle Domeico y vamos en busca, ¿no es cierto?, de estos dos colegios que soportaron este tremendo terremoto del año 60. Me refiero a la ex escuela número 6 de niñas, que hoy día se llama Leonardo da Vinci, y la ex escuela 4 de hombres, que hoy día se llama Colegio INSAT. Ya, en estos momentos estamos pasando por la escuela Leonardo da Vinci. Ya, es una escuela mixta desde hace mucho tiempo. Esta escuela fue construida, ¿no es cierto?, por la Sociedad Educacional del año 1945. Lamentablemente el logo de la construcción no se ve visible, pero vamos a ver en el otro colegio, en el colegio INSAT, ¿ya?, que no, ustedes pueden observar si es un solo plano, vale decir, es dos colegios unidos entre sí, ¿ya? Es una estructura sólida que, repito, soportó sin ningún problema los embates del terremoto del año 1960. Algunas trizaduras, solamente quebraduras de vidrio, pero en su estructura en sí soportó. Bueno, aquí al frente, donde está el número 398 del colegio, ahí está el logo, ¿no es cierto?, de la constructora. Ahí está la sociedad constructora. Exactamente, la sociedad que construyó este edificio, que hoy día presta una vida útil para la educación de los niños y jóvenes valdivianos. Este colegio, o estos colegios, tenían una particularidad. Ambos tenían casas para el director y casa para el auxiliar. Y hoy día solamente, por un lado, está lo que se conoce, ¿no es cierto?, como la casa para el auxiliar. Ya para el director todo eso desapareció, porque a través del tiempo no se hizo mantención y qué sé yo, pero sí, para que ustedes tomen en cuenta de que todos los colegios que se construían en este tiempo, se les construía la casa para el director y la casa para el auxiliar. Arturo Alessandri por segunda vez asume la presidencia en diciembre de 1932 y la idea de la creación de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales fue patrocinada en su gobierno por Claudio Mate Pérez, director general de Educación Primaria de esa época, y entregada al ministro de Hacienda, Gustavo Ros Santamaría. Habían participado en ella algunos amigos de Ros y de Mate, entre los que se contaba Gustavo Monkeberg, Julio Ripamonti, abogado, y Luis Alberto Ruiz Tagle, ingeniero, además del ministro de Educación de Alessandri, Francisco Garcés Gana. La ley que creó esta sociedad fue publicada el 14 de enero de 1937. Y en nuestra última salida, hoy día viernes 9 de mayo, estamos nuevamente con el profesor Cárdenas, que va conduciendo por los sectores de Huachacopihue, regional. ¿A qué parte nos dirigimos específicamente, profesor? En estos momentos nos dirigimos a la Escuela Normal Camilo Enríquez de Valdivia, que para el año 60 sirvió como albergue para, en el caso de
la subida del Riñiguazo, vale decir, cuando Valdivia quedó sepultado en agua y lodo. Entonces este establecimiento que formaba a los profesores normalistas fue entregado por bastante tiempo como albergue. Y eso es lo que vamos a ver y vamos a filmar en este momento y mostrarle las dependencias, ¿no? Sea para que la gente conozca de que este fue un lugar, ¿no es cierto?, de acogida para los valdivianos que sufrieron tanto para el terremoto del año 60. Estamos en este momento al interior de la Escuela Normal Camilo Enrique. Estos pasillos que se están observando formaron parte de la zona de albergue para muchas familias valdivianas que sufrieron el embate de la inundación del Riñiguazo en el mes de junio del año 60. Entonces vinieron muchas familias, fueron albergadas en este establecimiento por más de 2 meses y el resto de la familia, o muchas de ellas, fueron trasladadas 500 metros más arriba en el famoso campamento Kramer, con las construcciones llamadas en ese tiempo los rucos. Estas salas que se ven aquí, podemos observar nosotros de que en cada una de ellas se le permitía entonces tener sus camas y alguna calefacción. Solamente eso, porque en cuanto a la alimentación se entregaba en un casino que lamentablemente en estos momentos aquí ya por los años se ha ido modificando, pero así. Y la alimentación aquí la entregaban los militares, tanto del regimiento Caupolicán que existía aquí en Valdivia, como también muchos militares estadounidenses. Recorriendo los pasillos de este colegio, de este establecimiento que soportó el terremoto, los recuerdos del profesor Cárdenas son inevitables. Muchas de sus experiencias de niño fueron vividas aquí, así que él nos va a contar de qué se trata. Ustedes pueden ver aquí que esta sala dice Laboratorio de Ciencias. Bueno, para el año 60, este lugar fue el lugar de acogida donde yo estuve hospedado, ¿no es cierto?, junto con un grupo de mi familia, porque nosotros éramos bastantes hermanos, junto con mi madre, y aquí me trae nostalgia, ¿no es cierto?, de lo que significó para nosotros vivir en esta sala. Aquí se nos entregaban unas colchonetas y me acuerdo que también había un calentador, ya que se los proporcionó para poder mantener la temperatura, porque ustedes pueden ver que la sala es bastante grande. ¿Y por qué recuerdo esta sala? Porque siempre me llamaba la atención que teníamos una muy buena vista para ambos lados y eso. Y de aquí quiero recordar también de que muchas veces me enviaban a mí, mis hermanas mayores en este caso, a dejarle alimento a mis otros hermanos que estaban un poquito más arriba en los rucos de la Pampa Kramer. Ese es el próximo lugar que vamos a ir a visitar. Exactamente, ese es el próximo lugar que vamos a ir a visitar para que ustedes conozcan, ¿no es cierto?, los lugares de albergue que se dispusieron para el año 1960. Profesor, han pasado muchos años ya desde que ocurrió este fatídico hecho del 22 de mayo del 60 y impresionante. ¿Le impresiona cómo está cambiado el colegio? Indudablemente que sí, porque este era el colegio, ¿no es cierto?, de formación de profesores básicos que se entregaban a través para que vayan a ejercer su profesión a través de todo el país. Y hoy día, ¿no es cierto?, se transformó en un liceo politécnico. Indudablemente ustedes pueden ver que las construcciones, las murallas son diferentes, pero yo recuerdo, tengo muy claro, ¿no es cierto?, el lugar exacto donde nosotros nos correspondió estar albergados por más de 2 meses, ¿ya?, aquí en este colegio. Lo otro que quiero contarles es que, bueno, nosotros como uno era niño, nos daban una atención muy preferencial y corríamos nosotros por los pasillos y nos hacían jugar a la pelota allá en un gimnasio que hay y eso, y también corríamos muchas veces por el olor de la comida al casino a ver qué es lo que había y la señora y los militares nos atendían siempre muy bien, muy bien. Estamos aquí en el frontis de la Escuela Normal Camilo Enrique y la verdad las cosas que estoy haciendo memoria, que
las autoridades de ese tiempo, me acuerdo muy bien que carabineros y bomberos avisaban, ¿no es cierto?, con el celular de las bombas, que ya venía la subida del río. Entonces, en ese tiempo solamente se pensaba en la parte más alta de la ciudad, y nosotros, como vivíamos en el sector bajo, la mamá junto con otros vecinos se tomó la decisión de venir a este lugar, que incluso se nos avisó de que estaba habilitado, y ahí entonces nuestra mamá nos trajo aquí a vivir. Aquí estuvimos viviendo 4 hermanos, y el resto de los hermanos más la mamá estuvieron viviendo en el campamento Kramer, o los llamados rucos. Y yo, bueno, como era un niño bastante juguetón, me quedaba cerca el intercambio, así que de repente cambiaba rápidamente de casa y me iba a vivir, ¿no es cierto?, con mis hermanos, y uno de ellos tenía que venirse por obligación, sí, a alojar acá, porque los rucos solamente alcanzaban para 4 o 5 personas, ¿ya? Y entonces por eso que se nos habilitó este lugar que hoy día estamos visitando. Tenemos que decir también que el director Alan Carrasco, que en este momento está subiendo a su vehículo, nos facilitó la entrada al colegio, así que estamos muy agradecidos de su buena disposición para colaborar en este documental. Realmente no manejo el dato, pero si uno observa este colegio, cómo está construido, es muy similar, muy similar a lo que hemos visto en la Escuela Chile, en la Escuela España, en nuestro colegio también, el Centro de Educación de Adultos Luis Molbrianes, de que la construcción es muy similar a lo que hizo como trabajo la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Claro que cuando vimos el frontis de este colegio ya no está ese logo, pero es muy probable de que esta sociedad constructora haya edificado esta instalación, por el diseño que tiene. Aquí podemos observar que de la Escuela Normal Camilo Enrique hay una pequeña subida, y estamos en la parte alta de este lugar, y aquí, en Pedro Montt, y aquí esta parte es donde comienza la Pampa Kramer en el año 60. Eran enormes cantidades de terreno que prácticamente aquí no existía ninguna casa, solamente pampa, barro, me acuerdo, y aquí se instalaron los famosos rucos. En este mismo lugar, ya esta construcción, ¿no es cierto?, en base a la fonolita, este famoso cartón impregnado, ¿no es cierto?, con aceite, era una forma de protección que se tenía. Y el piso en esos tiempos de los rucos era absolutamente de tierra. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Los militares nos entregaban unas colchonetas, y esas se colocaban como piso, y posteriormente se nos entregaban unas frazadas, y eso sería, porque los rucos era solamente para dormir, eso lo tengo bien claro, solamente para dormir, y durante el día las mamás tenían que abandonar este sector, y bueno, y como ellas no cocinaban, no hacían esos quehaceres, y dependía entonces del regimiento Caupolicán, y de la Cruz Roja, y también de muchos militares, me acuerdo yo, de Estados Unidos que llegaron en ese tiempo. Ahora, sí. Usted tiene una muy buena anécdota que contar sobre esta estadía aquí en los rucos, a ver cómo fue. Sí, así es. Este fue un hecho que me quedó marcado para toda mi vida. Resulta de que si nosotros enfocamos la cámara, allá está, ¿no es cierto?, la escuela normal. Entonces yo me acuerdo que una hermana mía me mandó, pasado las 7 de la tarde un día X, ya, a dejarle una olla con comida a mis hermanos que estaban, repito, un poquito más allá en los rucos. El tema está que en ese tiempo existía el famoso toque de queda, y mi hermana parece que, bueno, no se confundió, no sé. La cuestión es que yo llegué a la parte alta, y cuando iba camino a los rucos, y este lugar también estaba totalmente oscuro, se me aparece un militar, un enorme militar, y me dice, alto ahí, ¿a dónde vas? Y yo le voy a decir sinceramente que el miedo fue tan grande que lancé la olla lejos, ya,
y indudablemente me puse a llorar porque yo no entendía nada, además que ese día llovía pero torrencialmente. Entonces el militar le di las explicaciones como pude y me pescó de un ala y me recuerdo muy bien que él sacó un pañuelo blanco y con ese agitaba para que no le vayan a disparar a él, porque en ese tiempo la persona que no se identificaba y por último andaba, ¿no es cierto?, en las calles, no se justificaba y balas con él, ¿no? Porque mucha gente también, habría que decirlo, ocupaban estas instancias para robar, eso es verdad. Entonces, una manera de reprimir esto, existía el famoso toque de queda. Entonces, como les decía yo, me tomó este militar y me llevó a donde estaba mi mamá en estos momentos en Los Rucos. La verdad, las cosas que mi mamá quedó pero realmente muy impresionada, muy impactada por esta situación, porque no debería haber ocurrido. Pero gracias al militar en ese tiempo tengo que agradecérselo, porque si no en estos momentos yo no estaría contando esta historia, porque así de trágico y bueno, y de fuerte era la circunstancia. Mira, Cristian, yo te quería contar lo siguiente. Mira, aquí está el Instituto Príncipe de Asturias, pero yo te puedo contar de que antiguamente este era un humedal. Aquí había una cancha que se llamaba la cancha General Lago y donde yo también pertenecía a ese club y veníamos a jugar. Pero posteriormente se dio la autorización para construir este edificio, pero ustedes pueden ver que es un edificio que está en altura, ¿ya? Y bueno, se aprovechó este terreno. Oye, mira, lo que yo te quería contar era otra cosa. ¿Dónde estamos? Sí, es calle Hueras. Exactamente, esta es la calle Hueras. Pero mira, lo que yo te quería contar, que aquí justamente nosotros estamos parados, dijéramos, hasta aquí llegaba el agua para el Reñiguazo. Ya, si tú enfocas la cámara hacia abajo, yo te voy a decir de que en el sector más bajo ya de aquí de esta calle llegó sin desmentir un promedio de 4 metros de profundidad. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros, en este lugar donde estábamos, había como un verdadero botadero, vale decir, muchos botes se colocaron, ¿no es cierto?, para que la gente se pueda transportar y pueda llegar a sus casas. Entonces nosotros, como vivíamos justamente en el campamento de Los Rucos, bajábamos y aquí habían botes que nos trasladaban entonces a nuestros hogares para ir a ver cómo estaba, si se podía ya habilitar para venir a vivir y cosas por así. Pero fue un tiempo muy largo en donde lisianamente solamente se venía a ver la casa cómo estaba y volvíamos nuevamente a Los Rucos porque era imposible. Y otra cosa, fíjate, nosotros pensábamos en general que las casas no se iban a recuperar nunca más, porque el tiempo pasaba y el agua estaba detenida. Y bueno, y después pasó lo que pasó, que las aguas lentamente se fueron reconstruyendo y aquí estamos ahora nuevamente en esta parte maravillosa que se recuperó, ¿ya? Ahora yo te quería mostrar, mira, si avanzamos con la cámara, yo te quiero mostrar otra parte de la historia. Resulta que cuando nosotros fuimos a filmar, ¿no es cierto?, el Castillo Áfebe, estos terrenos que tú estabas filmando hacia el lado izquierdo, ya pertenecían a una hija de este señor Áfebe, que se llamaba Marilita Áfebe, una niña, una señora, yo la conocí ya, una persona muy bondadosa para esos tiempos. Fíjate que ella donó gran parte de los terrenos para que se construya la iglesia de la Merced, que luego también la vamos a ir a observar. Mira, si tú ves todos estos terrenos, este enorme terreno que estamos observando en estos momentos,
eran cultivables. Aquí la gente sembraba, esta gente, y además que tenían una cancha de salto. Imagínate en esos tiempos una cancha de salto con caballos finos que ellos mismos traían, ¿no es cierto?, de Alemania, y le daban trabajo también a mucha gente. Y tú puedes ver hoy día, esto se transformó en un verdadero humedal. Esto desde el año 60 no ha sido intervenido, vale decir, aquí no se permite ningún tipo de construcción, y más encima tú puedes observar, mira, esta agua es la que desemboca, ¿no es cierto?, prácticamente allá al fondo de las mulatas, y son las aguas servidas que se almacenan, ¿no es cierto?, durante los momentos de lluvia en todos estos sectores bajos. Mira, la verdad las cosas que uno tiene mucho nostalgia, muchos recuerdos por todo esto que uno está observando aquí en estos momentos. Podemos observar también la primera calle que colinda, ¿no es cierto?, con la calle Buena, aquí en la calle Clemente Escobar. También un sector que sufrió mucho, porque si tú te fijas va en pendiente, entonces esa gente, si allá al final eran 4 metros, acá la gente entonces estaba sobre los 5 o 6 metros. Yo no estoy exagerando porque era una cuestión impresionante. Habían casas que sencillamente se les veía el puro techo, ¿no? Se les veía el puro techo. Entonces el gran drama, la gran tristeza que tenía la gente de este sector, que era prácticamente el sector centro de Valdivia, que iban a perder para siempre sus casas. Ese era uno de los grandes temores y angustias por las cuales por mucho tiempo estas familias, ¿cierto?, pensaban de que iban a perder sus propiedades. Para uno que, bueno, yo nací en 1984, así que no existía obviamente para lo que fue el terremoto del 60. Y parece impresionante que estas calles que para uno fueron tan normales, que siempre ha sido así, que ha estado sin agua. El profesor Cárdenas nos cuenta una historia que se vivió en realidad, que la gente valdiviana pudo experimentar, de que esto se haya llenado de agua, producto del alzamiento del nivel del río, con el desbordamiento del Riñihue. Entonces, de verdad que impresiona cómo el profesor expresa nostalgia cuando recorre estas calles, cómo él puede ir dando cuenta de lo que se vivió en un año en que yo todavía no existía, y la mayoría de las personas también que van a ver este documental probablemente no estaban tan bien. Entonces realmente tenemos mucho material que mostrar. Ahora, profesor, ¿dónde vamos a ir ahora? Ya, ahora vamos bajando por la calle Güera hacia el río, o sea, vale decir, hacia la parte, ¿no es cierto?, donde se encuentra el castillo, donde se encontraba el castillo. Bueno, esta primera calle perpendicular se llama Clemente Escobar, ¿ya? Es una calle que, bueno, hoy día está pavimentada, pero para el año 60 esto era pura tierra y piedras, nada más, y por muchos años. Lo que sí hay que destacar, que la calle Buenas siempre para el terremoto estaba ya pavimentada. Eso es un hecho bien importante. Mira, Cristian, aquí nos vamos a detener un poquitito por lo siguiente. Aquí, si tú enfocas el colegio Domus Mater, claro, efectivamente es un colegio nuevo, pero aquí hay que destacar lo siguiente. Para el año 60, aquí funcionaba el colegio María Auxiliadora, vale decir, este colegio exclusivamente de señoritas, que lo dirigían entonces las monjitas de la congregación María Auxiliadora. Este colegio, si tú te fijas, mantiene la estructura de lo que fue el colegio María Auxiliadora, vale decir, la sociedad que compró esto mayormente no le hizo modificaciones a las salas, porque de ese mismo porte o tamaño eran las salas. Lo único que esta parte de aquí, yo recuerdo que sufrió algunas trizaduras, qué sé yo, pero hacia adentro, claro que se derrumbaron grandes cantidades de construcción. Mira, vamos a avanzar un poquito más allá y te voy a mostrar entonces el lugar exacto donde esta señora Marilita Affer donó estos terrenos para que se construya la iglesia La Merced. Lamentablemente aquí hay otra historia media triste. Mira, si tú enfocas, esta es la famosa calle Goicolea, también una calle, ¿no es cierto?, que sufrió los embates para el año 60, hoy día está pavimentada, qué sé yo, pero en esos tiempos era de mucha
pobreza, si podríamos decir, porque estaba ni pavimentada, sino que así. Aquí tenemos, dice Parroquia La Merced, pero lamentablemente tenemos que decir que la parroquia base de La Merced sufrió, ¿no es cierto?, o sea, la comunidad se vio afectada por un incendio ya que consumió en su totalidad la iglesia que donó en cierta medida, ¿no es cierto?, esta familia Aferbe, y más el terreno que en estos momentos está la nueva capilla, si podríamos decir, de esta iglesia. Al igual que la catedral y al igual que la iglesia de San Francisco, es una de las iglesias más antiguas de la ciudad de Valdivia, ¿ya? Más antigua de la ciudad de Valdivia, y aquí se han formado, se han casado, se han bautizado gran cantidad de personas, ¿no es cierto?, cuya religión es la católica. Han pasado también muchos sacerdotes a través del tiempo y que han dejado huellas, ¿no es cierto?, muy profundas en la comunidad cristiana, no solamente de este sector, sino que de toda la ciudad de Valdivia. Ya, seguimos avanzando y bueno, aquí sí, bueno, ya, pero la verdad las cosas de que me gustaría que filmara, mira, aquí esta casa es una de los vecinos, mira, fíjate las construcciones en esos tiempos, enormes casas. Bueno, y aquí vamos a pasar entonces por mi casa, la verdad las cosas que tengo mucha nostalgia, no pensaba que algún día iba a ocurrir esta situación. Esta casita que tú estás enfocando, ¿no es cierto?, es la casa donde yo viví, ¿no es cierto?, mi niñez, mi juventud, ya, y eso. Y esta fue la casa que prácticamente nosotros pensábamos que la íbamos a perder. Me voy a detener un poquito, fíjate que para que tú creas, no es para exagerar, pero el lago llegaba hasta el número de la casa, el 334, que me gustaría que lo filmara, ¿ya? Hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? La mamita dejaba las puertas abiertas se dejaban tanto de la calle como del interior, para que cuando entonces pasara el bote, nosotros los teníamos que bajar sencillamente y subir el segundo piso, porque acá era imposible, no se podía hacer nada, no era nada. Esta casa no ha tenido ninguna modificación del año 60, así está hasta el día de hoy. Esta casa totalmente, me da la impresión que ya mi vecino de apellido Zurita, ya no sé qué será de él, porque yo hace muchos años que ya no vivo en este sector. En esos tiempos la familia era muy numerosa, entonces aquí cada familia tenía entre 7, 8 hermanos, entonces tenía muchos amigos aquí. Pues. Bueno, aquí tenemos la calle Philip, otra calle también viene emblemática, ¿no es cierto?, que si tú te fijas, también hay muchas construcciones nuevas, pero también quedan antiguas. Mira, estas pasaron el terremoto del 60, acá la familia Villanueva también, y esto de aquí está acá, estas son modificaciones modernas, ya esto, como te dijera, se compró, se desarmó y se hicieron cosas nuevas. Y aquí vamos llegando entonces a la calle Pérez Rosales, también forma parte, ¿no es cierto?, de la historia del 60. Y ahí está el famoso General Lago con la vista que ya ustedes tienen que haber recordado, ¿no sé?, donde estaba el famoso castillo de la familia Afre y Escalda. Y es bueno que, por favor, esto que ustedes lo tomen como un testimonio para las nuevas generaciones, de que por lo menos yo, un modesto ciudadano de Valdivia, bueno, lamentablemente tengo que decirlo, viví esa experiencia, ¿no es cierto?, de este terremoto del año 1960. Para finalizar, vamos a entrar aquí por uno de los famosos callejones, ya, que se ha construido a través del tiempo. Este es el pasaje Viallo. Este pasaje es antes del año 60. ¿Ya? Antes del año 60, y esta gente también tuvieron todos que abandonar sus casas, porque, insisto, esto aquí era un verdadero mar, y esta gente también tuvo que irse, muchos se fueron a los campamentos, otros se tuvieron que ir de la ciudad, y bueno, ahora pueden ver ustedes de que esto está nuevamente recuperado. Una parte de este terreno se le colocó el nombre de Marilita Aferbe, en agradecimiento ya a esta noble mujer, ¿no es cierto?, que entendió ya en esos tiempos, ¿no es cierto?, el sufrimiento de muchos valdivianos que lo perdieron todo.
Bueno, aquí para ir cerrando este trabajo, ¿no es cierto?, sobre lo que significó el terremoto del año 60, estamos entrando al pasaje que lleva el nombre de Marilita Afferbeck. Lo que yo quiero agregar aquí, estamos frente, ¿no es cierto?, al pasaje Marilita Afferbeck, y quiero contar lo siguiente. Esta señora tuvo un final muy trágico. Ella tenía un hijo que se llamaba Carlos Afferbeck, y un día fueron ellos a pasear a Argentina, y allá sufrieron un accidente automovilístico donde ambos fallecieron. ¿Y por qué recuerdo? Porque después los cuerpos de estas dos personas fueron traídos a la ciudad de Valdivia y fueron veladas en la iglesia de la Merced. Y yo asistí, de acuerdo, a los funerales de esta familia, y fue una situación muy pomposa. Me acuerdo de que en esos tiempos, recuerden de que existían las carrozas, y como era una familia de alto nivel económico, la carroza llevaba 6 caballos, porque los funerales en estos tiempos se hacían de acuerdo, lamentablemente, a la situación económica de cada una de las familias. Existían, ¿no es cierto?, carrozas de 2 caballos, de 4 y de 6. Profesor, ¿qué podemos ver ahí al fondo en el terreno ese que parece? Esta es la prolongación del terreno que se acaba de filmar, ¿no es cierto?, al principio de la calle Buera. Estos son verdaderos humedales que eran propiedad de la familia Affer y Scalver, y que hoy día han quedado, ¿no es cierto?, como un patrimonio, si podríamos decir, de la humanidad. Estos lugares aquí no pueden ser intervenidos. Ya desde el año 60, que yo tengo uso de la razón, aquí no se ha construido ninguna vivienda, salvo las que nosotros vemos aquí, pero que están en la periférica, dijéramos, del humedal, pero hacia el interior no. Y esto es muy bueno, porque hoy día, ¿no es cierto?, en el mundo se lucha o se está luchando por la conservación de estos humedales que forman parte, ¿no es cierto?, de la vida silvestre y acuática de miles de aves y de insectos que necesitan también vivir en este planeta llamado Tierra. La memoria es como una red. Uno la encuentra llena de peces al sacarla del río, pero a través de ella pasaron cientos de kilómetros de agua sin dejar rastro. Gracias a la memoria se da en los hombres lo que se llama experiencia, porque al morir, con cada uno de nosotros mueren también las imágenes y los recuerdos que tenemos de los demás, y por eso, cuando alguien muere, mucha gente muere un poco con él. La memoria restituye lo que el viento del desierto se lleva. Volvemos a trazar con nuestras manos lo que las tormentas de arena borran. Es importante mantener viva la memoria de nuestra ciudad, la perla del sur. Sus calles están llenas de esa historia, y es nuestro deber compartir esa memoria con las próximas generaciones. 1960, cuando la tierra rugió.
Ya, maestro, a ver. Ok. Bueno, estamos ahora junto al profesor Arturo Cárdenas, ¿cierto? La estrella de nuestro documental, y también está acompañándonos nuestro profesor de historia, Patricio Silva, que también tiene mucho que contar con respecto a lo que se ve en las fotos, en estas reliquias que él nos ha aportado también, de que podemos ver en los diarios el Correo de Valdivia, que de la fecha, de 1960, una reliquia histórica que él posee como colección personal. Así circuló en general por todo el siglo XX. ¿Ya? Luego fue en el año 82, cambia al Diario Austral, que conocemos el día de hoy. Y bueno, el hecho del terremoto del año 1960 tuvo una conmoción bastante grande a nivel nacional, porque jamás se había visto algo parecido a nivel mundial también. De hecho, fue portada de páginas de muchos diarios del mundo. 9,5 en la escala de Richter es una locura, la verdad es que es una locura. Con un movimiento, digamos, en un tiempo de 10 minutos. Imaginarse eso, digamos, cuesta mucho. Ya, la gente que vivió el terremoto in situ dice que incluso los árboles llegaban a topar con el suelo. Eso, la verdad es que los que vivimos el terremoto del 2010, lo más cercano, ¿cierto?, que tuvo una intensidad de 8,8, que tiene una diferencia gigantesca a uno de 9,5, porque ya una décima es un empuje de fuerza mucho mayor, ¿ya? Recordemos que los terremotos en Chile son producto de los movimientos de la placa de Nazca con la placa sudamericana, que todos los años van corriendo una cantidad de milímetros que se va juntando, y eso acumula energía y en un momento explota y hace que la fuerza de la naturaleza se haga presente. El Correo de Valdivia de ese tiempo, el día jueves 9 de junio del año 60, dice: evacuación se completará 24 horas antes del día que se disponga del desagüe, ¿no es cierto?, del Riñón. Yo me acuerdo que nosotros, para el año 60, después del terremoto, volvimos a nuestra casa. Ya volvimos a nuestra casa porque la verdad la cosa es que algunos daños sufrió, pero no tanto, y por lo tanto era habitable. Nosotros indudablemente, ¿dónde dormíamos? Dormíamos en la cocina, que era una pieza muy grande, y ahí con ropa pasábamos todo el día en continuos estados de alerta. Entonces, supongamos, estábamos todos amontonados durmiendo, y de repente a las 4 de la mañana está temblando, y a veces no nos levantábamos, y ya estábamos acostumbrados a este movimiento. Exactamente, es interesante eso de que la mayoría de la gente no sabe que también hubo muchas réplicas, ¿eh? Eran varias réplicas, no solamente un movimiento telúrico, que fueron varias réplicas que se hicieron. Claro, ese era el temor. Entonces de repente ya, cuando realmente temblaba fuerte, la mamá gritaba: está temblando, y teníamos que arrancar hacia el patio. Nosotros no salíamos a la calle porque sabíamos que había un peligro inminente con el electrificado. Y yo me acuerdo que era una cuestión de película, porque en ese tiempo hubieron algunas radios que hicieron un esfuerzo muy grande para poder estar en comunicación con la ciudadanía. En estos momentos me parece que la radio vigente en ese tiempo era la Camilo Enrique, la radio Baquedano y la radio Cooperativa Sur, una cosa así que en esos tiempos. Pero lo que más recuerdo eran los bomberos. Los bomberos ya con un citófono anunciaban, ¿no es cierto?, de que ya venía la salida de mar. Y a nosotros me acuerdo que nos dijeron de que iba a pasar, ¿no es cierto?, una bomba, ya con un megáfono, avisando que teníamos que lisillanamente salir, arrancar. Y así fue, ya, pero nosotros nos fuimos como un día antes, ya, y nos fuimos a vivir a Los Rucos, ya. Ahí nos concentramos porque efectivamente la casa de nosotros más o menos tuvo llegó la agua hasta unos 3 metros, y nosotros pensamos que se iba a perder lisillanamente la propiedad, porque el agua se mantuvo por mucho tiempo. Patricio, tú tienes mucho documento histórico que contar sobre lo que pasó con el Riñihue, ¿eh? Este lago que estuvo a punto de desbordarse y que tuvo una obra magnífica de un ingeniero con una cuadrilla a cargo que trabajó día y noche para poder vaciar Sí, efectivamente fue así. Lo mismo que había ocurrido en el año
1575, en diciembre, 16 de diciembre, al cual algunos cronistas, por ejemplo Mariño de Lovera, ya que fue habitante de acá de esta ciudad, nos comenta en su libro una crónica muy preciosa que nos dice que precisamente el Riñihue en esa época fue atascado, digamos, por un cerro, un movimiento de un cerro que hizo, digamos, como una especie de represa que aumentó el nivel de las aguas, y en un momento, digamos, esto trajo como consecuencia la destrucción masiva de muchos pueblos de indios que se encontraban cerca del río San Pedro, ¿ya? Y a Valdivia, digamos, llegó una ola, podríamos decir, o el agua, mejor dicho, con una agresividad que destruyó gran parte de la costanera que estaba habitada en ese momento, ¿ya? Entonces ahí hubo una respuesta del hombre de tratar de evitar que la naturaleza hiciera lo suyo. Otra cosa que podríamos agregar también, bien interesante porque estuve viendo el documental La Respuesta. Sí, del profesor Leopoldo Castedo, ¿sí? Que justamente visitó el lugar en esa época. Exacto, y ese documental fabuloso realizado por la Universidad de Chile, tiene también muchas cosas importantes que hay que considerar, de que, por ejemplo, se ve de que las maquinarias que había en ese tiempo, las retroexcavadoras, sí, no pudieron hacer el desagüe del Riñihue y se tuvo que hacer a mano. Se decidió, sí, a última hora de que tenía que hacer a mano, a pala, a pulso, durante un plazo de máximo de 3 semanas, porque había 3 semanas, calculando, el ingeniero dijo que había 3 semanas para que se deshiciera ese afluente, si no venía la catástrofe del desborde del Riñihue. Y me parece interesante ver de que probablemente en Valdivia se vivió una especie de pánico, ¿cierto?, instaurado, de que ya viene el Riñihue, ya viene la inundación. Y efectivamente, yo quiero recordar lo siguiente, que antes que ocurriera esto, avisaban por la calle que ya viene la subida de mar, y que el mar viene y que va a subir 8 metros. Ya, y con esa psicosis nosotros estuvimos por mucho tiempo. Entonces la mamá, ¿qué es lo que hizo? De repente con una wincha calculó más o menos, y efectivamente, y nosotros, si hubiera ocurrido ese fenómeno, nosotros tendríamos que haber quedado en el Palomar, vale decir, en la parte de arriba de la casa, porque finalmente ya desapareció. Entonces, por eso de que la gente entró en pánico y todos livianamente dejaron todo abandonado y se fueron a ubicarse en las partes más altas de la ciudad. Lo otro que puedo decir, que en mi casa, hasta el día de hoy, quedó para siempre una marca, ¿no es cierto?, en la parte de abajo, hasta donde llegó el río, el agua, porque no pudo sacarse ese barro. Es una cuestión impresionante. Pero quiero agregar un dato más. Lamentablemente, como algunos dicen, las desgracias no vienen solas, vienen siempre acompañadas de otras cosas más. Vienen 2 años con mucha lluvia, por lo tanto, todo lo que fue los barrios bajos, ya también, aparte del terremoto, sumamos las violentas inundaciones. Y esto la autoridad tuvo que tomar una decisión rápida, digamos, poder sacar también a la gente de esos lugares. Da la casualidad de que ahí surgió la Corby, ya todo lo que fue el islote Harberberg, los barrios bajos, ya fueron llevados justamente a lo que fue el Fundo Bucarey, ya, y ahí aparecen estos famosos rucos, que como estructuras, digamos, son unas cosas muy pequeñitas donde, no sé, yo creo que una familia no cabe, ¿no? 2 personas pueden pernoctar quizás, pero hacer una función de familia, y eso va a provocar hacinamiento, y el hacinamiento va a traer como consecuencia, ¿no es cierto?, delincuencia y muchas cosas más. Otra cosa que se ve en los documentales, en los videos que hay de la época, es que también llegó el tifus, por la falta de agua potable. Exactamente. Bomberos también hizo la basura estaba agotada. Bomberos hizo una labor impecable y exhaustiva de poder proveer el agua potable. Exacto. Porque había agua del Riñihue, había agua de los ríos de sobra, era paradójico, pero para el consumo humano no existía agua potable. Mira, Cristian, frente a lo que tú planteas, efectivamente, en mi caso mío y en todos los niños que vivíamos, nosotros, ¿cuál era la peste que tuvimos? Pediculosis, la sarna,
¿ya? Que era una cuestión pero absolutamente normal. El que no tenía sarna era porque la verdad las cosas que no sea... Era afortunado. Claro, era un afortunado. Entonces, la verdad las cosas que para nosotros era muy incómodo y medio cómico, trágico, porque resulta que los pasábamos rascando igual que los perros, porque resulta que o la cabeza o las manos, aquí en la guatita, dijéramos también, en los pies, ¿ya? Y más encima, un sistema de calefacción que era muy habitual en los braseros. Entonces, eso fecundaba más un caldo cultivo, sobre todo en los pies, con los famosos sabañones que se conocían. Sí, tenemos que recordar que nosotros visitamos la escuela normal, y ahí dice hospital regional funciona como de costumbre en el local de la escuela normal. Efectivamente, yo, como te contaba, yo ocupé una de las salas, pero como este colegio es bastante grande, entonces hubo un pabellón dedicado exclusivamente a la atención, ¿no es cierto?, de salud. Y no solamente el gobierno, sino también hubieron particulares, y al principio nosotros hablábamos de la prensa que tuvo una actuación bastante relevante en esto. Y la prensa internacional también se hizo presente. Conocemos el caso de Donald Canter, que por aquí hay algunas calles que llevan su nombre, justamente porque este señor era un periodista, digamos, vivía ahí en el estado de California, y era muy conocido su programa radial. Entonces Donald Canter era un hombre muy altruista, y dijo, mira, vamos a hacer una colecta acá en Estados Unidos, vamos a llevar toda esta ayuda a este país que está en el rincón del mundo, Chile. La gente vivía en Ruco, como ustedes se podrán imaginar, la situación era inmensamente complicada para ellos, vivir ahí con sus hijos, qué sé yo, todo el tema de la intimidad, todo eso se había perdido de alguna manera. Y de repente aparece este señor, ¿no es cierto?, con la idea de construir una población, ¿ya?, que ya su nombre hoy día. Y el señor lo hace secretamente, no tan rimbombante. Muchas veces hoy día la gente, digamos, cuando hace algo lo da a conocer, qué sé yo, la foto, qué sé yo. No, Canter fue totalmente al revés, digamos, muy, muy anónimamente. Sí, alguien contrató un asistente social para ver quiénes eran las personas más afectadas. Ya, y cuando le dijeron a los favorecidos, mira, vayan porque aquí tenemos sus casas, la gente incluso sacó sus rucos, sus maderitas, sus cosas por allí. Claro, wow. Pensando que eso podría, digamos, ayudarle a salvaguardar la situación que era tan caótica en el momento. Cuando van y Donald Canter, ¿no es cierto?, le va mostrando las casas y le hace entrar a cada una de estas familias, hay gente que incluso lloró de emoción, no podía incluso entender tanta, digamos, benevolencia por este hombre, ya. Agua caliente, imagínate en esa época, o sea, te podés acordar, la gente lloraba, y quedó como una especie de anécdota nomás, que los pedacitos de madera y cositas que habían traído de ahí quizás lo hayan salvado, digamos, la situación para calentarse, pero fue interesante, digamos, como personas ajenas a nuestro territorio, a Chile, desde el extranjero, supieron esto y empujaron con su altruismo y solidaridad. Oye, Patricio, solidaridad es la palabra, la consigna de que siempre en las catástrofes parece que el chileno se vuelve solidario. Sí. Y esto es interesante porque acá tengo un diario, La Nación, fechado el día 23 de mayo del 60, y dice, claro, en titular grande, dice, todo Chile se une ante la catástrofe nacional. Ahora, no solamente fue Chile, porque hay que saber también de que el extranjero apoyó mediante la provisión de alimentos. Se hizo un puente aéreo. ¿Conoce lo que es el puente aéreo? Usted sabe lo que es el puente aéreo, ¿cierto? Y no había internet, por supuesto, como ahora. No éramos una época mediatizada, entonces había muchas dificultades para las comunicaciones, entonces la radio jugó un papel importante. ¿Qué me pueden contar al respecto de eso? Mira Patricio, yo lo que yo recuerdo que era una cosa emocionante. Resulta que ustedes tienen que entender que cuando en esos tiempos los helicópteros no eran muy conocidos para nosotros, entonces ahí en La Pampa Kramer frecuentemente, casi todos los días llegaban helicópteros con alimentos. Entonces la gran entretención que teníamos nosotros era, allá viene un helicóptero, y los juntábamos todos, y el viento que producía las aspas, entonces eso era interesante. Además que los militares no los prohibían a nosotros acercarse al perímetro. Lo único más que siento es que nunca tuve la oportunidad, como otros chicos, de volar, porque había unos niños que seguramente ellos no estaban ahí en esos momentos, y les daban un paseo en el helicóptero, y yo
no tuve esa oportunidad, pero era muy emocionante y ahí se entretenía uno y prácticamente todo el día, hasta más o menos, hasta las 3 de la tarde, porque ya los helicópteros ya de noche ya no trabajaban. Ya, eso yo recuerdo del asunto de los helicópteros. Y efectivamente, no solamente también de Estados Unidos llegó esta ayuda, sino que también de países europeos. Lamentablemente en nuestro país tenemos un problema, somos muy solidarios, pero también somos muy chilenos para las cosas. Se dice, incluso las malas lenguas por ahí, que mucha gente, digamos, destacada de los pueblos, los pequeños pueblos aledaños, ya se quedaban con las cosas mejor y le pasaban a la gente las cositas, digamos, de ellos mismos, ¿ya? Entonces, nos faltaba la picardía en este caso, pero no de la persona que estaba abajo, sino que la persona que estaba arriba. A todo esto, es como lo que, bueno, la historia se repite, es cíclica, sí. ¿Cierto? De que en 2010 se veía la típica señora esa huyendo con el televisor LED, ¿cierto?, bajo el brazo. Exactamente, los claro. Los saqueos también tiene que haber habido algo parecido. Claro, la conmoción. El mismo día del terremoto, el gobierno dio la orden al regimiento caupolicán que se inicie el toque de queda. Vale decir, toda la ciudad de Valdivia quedó bajo las órdenes, ¿no es cierto?, del regimiento caupolicán, que entre comillas, el regimiento caupolicán funcionaba donde está hoy día el campo militar. Eso también hay que decirlo. Ese regimiento indudablemente sufrió algunos daños menores, pero de ahí no se movió. ¿Ya? Entonces era constantemente, las 24 horas del día veíamos nosotros los militares, ¿no es cierto?, custodiando sobre todo los sectores donde quedaron las casas solas, un producto de que la gente ligeramente arrancó, y quedaron las puertas, quedó todo a merced para que cualquier persona pudiera ingresar a los hogares y llevarse, ¿no es cierto?, lo que podría, sobre todo dinero, joyas, cosas que eran más posible reducirlas. La solidaridad es un tema recurrente y que está en el alma de los chilenos. Ya. Bueno, yo quería agradecerles, profesores, porque ya llevamos 32 minutos prácticamente de grabación. Hay muchas historias que se podrían contar también, pero en honor al tiempo, agradecerles también la participación. Agradecer también el valioso aporte que has hecho, Patricio, por el asunto de tener estas reliquias, los diarios de la época. De verdad que es un documento histórico muy valioso. Y también, profesor Cárdenas, por acompañarme, ¿cierto?, a hacer este recorrido por las calles valdivianas, contar tantas historias, ¿cierto? Para finalizar, nos vamos a hacer una foto, por supuesto, una foto que deje el momento, ¿cierto?, inmortalizado de que estamos trabajando en esto para compartirlo con la comunidad valdiviana y con el mundo también, ¿por qué no? Bueno, gracias a todos, y bueno, vamos a seguir aquí editando. Ya. Vamos a hacer la foto. ¿Vamos todos? Sí, está bien. Vamos a cortar acá. No quise entrar en mayor detalle porque la gente, si no, después se vuela. El tema es muy técnico, ¿no es cierto? La gente se aburre. Cosas más pequeñas. Pero lo bueno